Hola, buenos días de nuevo. Aquí está otra vez con todos ustedes Rafael Delgado, de la Parroquia de la Granada de Madrid. Después de saludarles, como ya saben ustedes, mi costumbre, me pongo en manos de la Virgen para que me guíe durante esta charla. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues nada, continuamos con el credo, teniendo una idea de quién soy yo, quién es Él, cuáles son mis ideas, en qué creo yo. Y bueno, pues en diferentes charlas anteriores hablé del Padre, hablé del Hijo en cuanto a su encarnación en el seno inmaculado de María, pero quisiera continuar con un montón de conceptos que por falta de tiempo se quedaron en el aire. Creo en Dios Hijo, que es Dios y hombre verdadero, con dos naturalezas, la divina y la humana. En cuanto a su divinidad, pues tiene la misma naturaleza que el Padre y el Espíritu Santo. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero a la vez es hombre, y hombre verdadero, como usted y como yo. Ya hemos contado que se encarnó de María la Virgen, que tuvo que nacer en un establo porque no había sitio para él en Belén. Y como hombre, pues cumplió con todo lo que la ley de Moisés decía que había que cumplir, con todo lo que estaba prescrito. A los 8 días, como nos cuenta San Lucas en su Evangelio, pues fue circuncidado. Primera sangre que derramó el niño Jesús, primer dolor que tuvo su madre. Incluso antes de que se lo profetizase Simeón allí en el templo, cuando a los 40 días subieron para ofrecer José y María a su primogénito, al Señor, pues Simeón ya le profetizó que una espada le iba a atravesar el alma. Pues antes que todo eso, ya María tuvo que sufrir cuando circuncidaron a su niño. Cumplía con la ley con sus padres. Nos lo cuenta también San Lucas cuando el episodio de la pérdida de Jesús ya adolescente en el templo. Todos los años subían para allí, para Jerusalén, para cumplir con la ley. Un detalle que sí les quería contar es cómo, siendo un precepto que obligaba solo a los varones, es decir, hubiese obligado solo a José, el esposo de María, y a Jesús su hijo, pero era toda la familia la que subía a Jerusalén para cumplir con la ley que obligaba a Jesús y a José. ¿Qué más me gustaría decirles de la humanidad de Jesús, de Cristo? Pues, pues me gustaría recalcar en este momento cómo fue un refugiado político, como muchos hombres en esta tierra, cuando Herodes, porque quería mantener el poder por encima de todo, y avisado por los Reyes Magos, le dice: venimos a adorar al Rey de Reyes. Uy, pues he de acabar con ese futuro Rey de Reyes para que no me quite el puesto. Y tiene que salir de su tierra como otro emigrante más. Como les digo, hombre igual a todo, menos en una cosa, en el pecado. Jesús nació sin pecado, de la Inmaculada, y en eso
es en lo que no se parece más a nosotros. Pero sí una anécdota que me gustaría comentarles, es un poquillo en plan de broma. Fíjense si en todo fue hombre que tuvo que guardar cola. Me dirán ustedes, ¿para comprar el pan o para qué? No, recuerden el episodio de Jesús al querer bautizarse como otro más por su primo Juan en el Jordán. El episodio es que él tuvo que esperar detrás de todos los que querían ser bautizados por Juan para el perdón de los pecados. Pero Jesús no tuvo que ser perdonado. Él no tenía pecados. En eso sí que era diferente a nosotros, en que no tenía pecados. Pero él, como le dijo Juan, pues ¿por qué vienes a que te bautice yo? Debería haber sido yo el que se fuese bautizado por ti. Bueno, pues Jesús le dice a Juan, hazlo porque es lo que conviene. Fue un anuncio, una premonición de lo que sería luego su pasión. Cristo carga con todos los pecados de la humanidad, con los míos, con los suyos, entra en el agua y al ser bautizado es como un adelanto de la pasión, es lavado toda la humanidad de sus pecados, que luego sería así al morir en la cruz y resucitar al tercer día. Pero otra parte de esa humanidad de Cristo es que también es tentado. Nos cuentan los evangelios que después del episodio del bautismo de Jesús en el Jordán, es llevado por el Espíritu Santo al desierto y allí se pasó en ayuno y en oración durante 40 días. Por cierto, les recuerdo a todos ustedes que estamos en tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, tiempo de penitencia, tiempo de limosna. No es lo mismo la oración de Jesús allí en el desierto, pero sí es como un adelanto de lo que es ahora mismo nuestra Cuaresma. Y sería bueno que durante ese tiempo hagamos pues estas tres cosas que la Iglesia nos recomienda: oración, penitencia por nosotros y por el resto de los pecadores, por todos los pecadores del mundo, y limosna, desprendernos de nosotros para ayudar a los demás. Pero continúo con las tentaciones de Jesús en el desierto. Jesús fue tentado como somos tentados nosotros, con cosas que el demonio sigue repitiéndose, no cambia de estrategia, sigue siendo la misma siglo tras siglo. A un hombre, a otro hombre, a todos nos tienta siempre igual. Nos tienta por el hambre. Bueno, por el hambre ¿de qué? De pan, de tener cosas, por la tentación del poseer, de cubrir, entre comillas, mis necesidades. Ahora mismo el demonio no nos tentaría con el hambre física, pero sí que nos tentaría por necesito una ropa mejor, necesito un auto, un coche mejor, tengo que cambiar de esto o de lo otro, el colegio de mis hijos no es suficientemente bueno. Es la tentación del demonio de siempre, las necesidades físicas del hombre. Nos tienta el demonio y tentó también a Cristo en el desierto con el ansia de poder, con la vanidad,
con el orgullo, con el tener más y más poder y más riquezas. Todo eso combinado con la adoración a los poderes del demonio. Todo esto te daré si postrándote me adoras. ¿Cuántas veces el ser humano, usted y yo, caemos en esa misma tentación en la que Cristo no cayó? Nos dejamos vencer por la tentación de la vanidad, del orgullo, a veces hasta a sabiendas que es una tentación del maligno. Y no nos importa vender un poquillo el alma al diablo por conseguir ser más que los demás, por tener más que los demás. En fin, no es que sea una adoración total al demonio, pero se le parece algo. Y otras veces, y es la tentación también a Cristo, es si todo esto que haces está bien que lo hagas. Vamos, si eres Dios, eres un hombre que reza a Dios, pues esa tentación a Jesús en su divinidad, a nosotros nos tienta algunas veces como hijos de Dios, como participantes de la Iglesia. Y decimos muchas veces esto mezclado con nuestro orgullo, con nuestra vanidad, pero bueno, a mí me van a decir lo que debo hacer o lo que no debo hacer. En fin, todas estas tentaciones las padeció nuestro Señor Jesús en el desierto, pasadas las cuales y vencido el demonio, nos dicen las Escrituras que los ángeles le sirvieron. Pero hay una cosa que quisiera hacer un inciso en esto que les estoy relatando. Cristo no venció al demonio dialogando con él. Lo que hizo Jesús fue echar mano de las Escrituras, de la palabra de Dios. Y es lo que yo les recomendaría a todos ustedes que hicieran. Con el demonio no se dialoga. Si alguna vez han hecho ejercicios espirituales, saben que una de las cosas que se ve en los ejercicios espirituales son aquello que decía San Ignacio del discernimiento de espíritus. Y en esas reglas de discernimiento de espíritus nos decía San Ignacio que con el demonio no se dialoga. Y es lo que hizo Jesús, no dialogar con él, mira por aquí, por allá, mira, estoy haciendo penitencia y durante la penitencia pues no voy a... No, lo que hace es usar la palabra de Dios, echar mano de las Escrituras y decirle no solo de pan vive el hombre y todo lo demás. Con el demonio es el inciso que quería hacer, no se dialoga. Cuando tenemos una tentación, agarrarnos a nuestra Madre la Virgen, agarrarnos al Señor y pasar de aquello. No se habla con el demonio de nada. Y continúo. Como ustedes habrán podido ver, he dado un salto de los misterios gozosos que me han servido de soporte para hablar de la presentación del niño en el templo o del niño Jesús perdido también allá en Jerusalén. Pues he dado un salto y he entrado en los misterios luminosos, los misterios de la vida pública de Jesús. Y aquí quisiera pararme de nuevo en otro momento largo de la vida de Jesús. Hemos visto a Jesús
emigrante, lo hemos visto en su vuelta a su tierra, a Israel, pero se queda en Nazaret, en la tierra de su madre, en la tierra de María, y allí se pasa mucho tiempo antes del bautismo. Antes de empezar su vida pública con el bautismo en el Jordán, él pasa alrededor de 30 años en una vida oculta. Pensamos muchas veces que lo único importante es eso, la vida pública de Jesús, su pasión y muerte, los milagros. Pues creo que para cualquier cristiano es tan importante la vida pública como la vida oculta. Jesús se ha pasado 30 años trabajando como otro hombre más, en eso también es hombre como todos nosotros, tiene que trabajar en el taller de José, allí en la carpintería, y tengo por seguro que él también pues se cortaría algunas veces con las herramientas del taller, con el serrucho, se golpearía con los martillos, porque tendría que aprender, y aprender como decía San Pablo en sus cartas, aprender sufriendo. Obedeció al Padre sufriendo, pero no solo sufriendo en la cruz, antes que todo eso, pues también lo haría en el taller. He traído esto a colación porque creo que muchas veces pensamos de la importancia de la vida pública, de lo público, de sus sermones de la montaña, sus bienaventuranzas, sus milagros, todas esas cosas magníficas y poderosas del Señor, su transfiguración, donde quizás nos paremos un instante, pero no tan importante o más que todos esos milagros que hizo el Señor es su trabajo como todo hombre en su vida oculta de Nazaret, aprendiendo un oficio. Esto quizás vaya también para los más jóvenes y sujeto a su padre José y a su madre María. Queda reflejado en el Evangelio de Lucas después del episodio de la pérdida de Jesús en el templo, cómo el evangelista nos refiere que él vivió sujeto a sus padres en Nazaret como otro joven más, como otro adolescente más, hasta los 30 años en que se despediría de su madre y diría, pues ha llegado el momento de empezar mi vida pública. Todos ustedes conocerán que la vida pública empieza más o menos a partir del episodio que narrábamos con anterioridad del bautismo de Jesús, aunque realmente donde empieza es en las bodas de Caná. Es el segundo misterio luminoso y aquí quisiera detenerme un instante. Entre el bautismo en el Jordán y este episodio, él ha ido hablando con los que serían luego los apóstoles, sus discípulos. En primer lugar, habla con Juan y con Andrés, que seguramente eran discípulos de Juan el Bautista, pero que cuando Juan proclama a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan y Andrés se le van siguiendo y pasa este episodio precioso cuando le preguntan a Jesús, se vuelve, ¿qué queréis?
Maestro, ¿dónde vives? Ya le llaman maestro en aquel momento. Perdón, pero lo que le preguntan, lo que le sale a Juan el Evangelista, el hermano de Santiago, el hijo pequeño del Zebedeo, es ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Se acuerda perfectamente cuando escribe su Evangelio, y la tradición dice que lo escribió cuando ya era muy mayor, por allá por los 90 años debería tener, pues se acuerda perfectamente de aquel episodio. Bueno, lo que les quería comentar es, va conociendo a todos los pescadores del mar de Galilea, conoce también a Santiago, a San Pedro, y ya le anuncia a San Pedro que le hará pescador de hombres como a todos los más para que le siguiesen, pero se produce un acontecimiento, hay una boda a la que es invitada María, y es invitado Jesús también, pero como las bodas allí en Israel era una boda en el que, bueno, pues casi era invitado todo el pueblo con una gran fiesta, y duraba varios días. Pues ahí va Jesús y se lleva a sus discípulos. Y bueno, tan grande era la fiesta que los novios no calcularon bien lo que iban a comer toda esta gente. Sobre todo beber. Debieron beber bastante porque el vino se acabó. Y la Virgen, que siempre está pendiente de todo, todavía Jesús no nos la ha regalado, nos lo dará en la pasión, allí en la cruz, cuando le dice a Juan en representación de todos, ahí tienes a tu madre, o cuando le dice a su madre mujer, ahí tienes a tu hijo. Bueno, pues antes de eso ya empieza a ejercer y ve que los novios se han quedado sin vino y que están, bueno, pues no disfrutando de la boda. Bueno, pues quisiera en este momento que viesen ustedes cómo María, pendiente ya de unos jóvenes esposos, precipita de alguna manera el comienzo de la vida pública, porque le dice a su hijo, a Jesús, al Mesías, no tienen vino. Y Jesús le contesta, mujer, ¿y a ti y a mí qué? Todavía no ha llegado mi hora. María no hace caso de su hijo, eso de que no ha llegado su hora, y de alguna manera precipita ese comienzo. Haced lo que Él os diga. Y Jesús ya no discute más, ni reprocha más, ni le dice más a su madre nada. Llenad las tinajas de agua. Y bueno, ya ustedes conocen todo el episodio, el mejor vino es el que llega ahora en segundo lugar. Había convertido 600 litros de agua, que era la capacidad de todas las tinajas, en el mejor vino de toda la boda. Pero lo que quería resaltar aquí era que María, haciendo ya de madre de una pareja de novios, precipita el comienzo de la vida pública. De alguna manera le arranca a su hijo el primer milagro, pensando en sus otros hijos, esa parejita de novios. Que cada vez que tengamos alguna dificultad, algún problema, que no sepamos por dónde salir y a quién acudir, acudamos a la Reina del Cielo, a la Madre de Jesús, a mi madre, a nuestra madre. Madre, tengo este problema, intercede por mí ante tu Hijo, que me ayude
que me diga por qué camino debo seguir. Yo es una recomendación que les hago a todos ustedes. Acudan a María siempre, siempre. Es la madre, y es una madre muy, muy especial. Antes de que nosotros le pidamos nada, como allá en Galilea, en Caná, ya está pendiente del problema nuestro para interceder por nosotros ante su Hijo. No tengamos miedo de acudir a la Madre. No quisiera extenderme mucho más, pero sí que les prometo que en breve empezaremos con la pasión del Señor. Pero antes que nada, sí me gustaría acabar hoy con la vida pública en general de Jesús. Durante 3 años va a estar por todo Israel, Galilea, Samaria y Judea, anunciando la buena noticia a los pobres. Es el tercer misterio luminoso. Ese anuncio, esa promesa de la salvación para todos, ese anuncio de las bienaventuranzas. Pero hay una cosa, sobre todo, que me llama muchísimo la atención de toda esta vida pública. Están muy bien todos los milagros, la resurrección de los muertos, pero yo me quedaría con esa parte del Evangelio de Mateo, el capítulo 25, en el que dice aquello que conocemos todos de sobra, pero que no nos ha calado en el corazón. Y yo les pediría que meditasen unos instantes sobre esto que en el capítulo 25 de San Mateo nos dice: venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo o en la cárcel y me vinisteis a visitar. ¿Cuándo hicimos eso por ti? Pues cada vez que lo hicisteis con uno de estos pequeños, lo hicisteis por mí. Es algo que nos va a marcar lo que ha de ser nuestra vida. Amor a Dios sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos. Que sepamos querer a Jesús en nuestros hermanos, que a veces nuestros hermanos pues no son lo que queremos, a veces es verdad, nos dan mucha guerra, nos dan muchos problemas, pero si mirásemos que en ellos está el mismo Cristo, el mismo Salvador, Dios y hombre verdadero, quizá nos costase un poquillo menos, y más con la promesa que Cristo nos hace: venid a mí, benditos de mi Padre. Que sepamos ir a través de nuestros hermanos que necesitan nuestra ayuda y nuestra visita y nuestras oraciones a Jesús. Por hoy nada más. Que Dios les bendiga a todos y espero verles el próximo lunes formativo. Un abrazo y mi oración para todos ustedes. Que Dios les bendiga.